Antes de que arranquemos la documentada, vamos a hacer una parada obligatoria, ¿sí? La del desayuno, para que cojamos energía y vamos a darle con Toño un cafecito con leche y un delicioso aborrajado. De lo más delicioso. Y sí, vamos al departamento del Valle del Cauca. Más bien será el Valle del Calor porque, mis estimados, sí que hace calor, pero acompáñame a esta aventura. Después de 3 horas aproximadamente de viaje, llegamos al municipio de Buga. Es famoso por la Basílica del Señor de los Milagros. Este lugar es una de las ciudades con más historia del departamento. No solamente del departamento, de todo el país colombiano. También posee una gran arquitectura colonial y moderna, aunque yo me atrevería a decir, según mi experiencia, que luce más colonial que moderna, lo cual no es malo. De hecho, a mí me agrada que conserven ese toque colonial que lo hace ver como más retro, como más chévere, como que uno se siente como más acogido en un lugar así que tan moderno en el que uno se pierde como entre tanta cosa. Pero vamos a seguir conociendo. Antes de continuar, quiero presentarles el motivo de nuestra visita, ¿sí? Él es nuestro Señor de los Milagros y por eso estamos aquí. Él tiene una gran historia y no la que todos conocemos. Aquí en Buga tiene una muy particular historia, pero esa no se las voy a contar yo. Más adelante, un gran personaje es quien les va a narrar esa fabulosa y excelente historia que simplemente nos hace suspirar, inspirarnos y mantener nuestra fe en muy, pero muy alto. Un par de cositas aquí y allá y acullá y rápido se nos fue volando el tiempo y nos llegó la hora del almuerzo. ¡Ey! Una recomendación para aquellos que les gusta comer rico, que dicen bueno, bonito y barato. Les recomiendo que vayan a esta fundación que se llama La Casa del Peregrino, donde los almuerzos ejecutivos están por solo 15,000 pesitos, además de que están deliciosos. Y sí, ya sé, se me pasaba un pequeño detalle, están a un costado de la basílica, rápido y sencillo. Se me pasaba decirles que cuando recién llegué vi que como que brisaba y dije, ¿de dónde está brisando un pájaro? ¿Está haciendo de las suyas o qué vaina? Y no, resulta que en los postes o en ciertos puntos estratégicos, en el centro, en la explanada de la basílica, hay unos aspersores que rocian un poquito de agua con la finalidad de refrescar a la gente. La verdad que me parece muy chévere y no perdí la oportunidad para darme un ligero refrescón. Si vienen, no se pierdan del suyo. Y aquí arrancamos. Religiosos que tiene Buga, que es la Catedral de San Pedro. La Catedral de San Pedro es una de las iglesias más antiguas que tiene Buga y está catalogada como la iglesia más hermosa por dentro. Jerárquicamente es más importante que la basílica, la Catedral de San Pedro. A mi mano izquierda podemos observar lo que es el Parque José María Cabal, más conocido como el Parque de los Animales. Como podemos observar ahí los turistas dándole comida a la iguana, a las ardillas, a las palomas. Cabe resaltar que esta es una parada que tienen que hacer, además del tourcito de la Chiva, donde les van a explicar perfectamente toda la historia o casi toda la historia de Buga, pues no está de más que hagan una parada en el Parque de las Iguanas para que las conozcan, se recreen un poquito y mecaten, por supuesto. A mi mano derecha podemos observar lo que es el Palacio de Justicia. Anteriormente quedaba la cárcel de Buga, donde habían aproximadamente 500 reclusos. ¡Hala! Aquí paró, ellos se van a subir. Hágale. Súbase, ahí van a subirse, ahí van a parquear. Aprovechen.
Muchas personas vienen a la basílica y no saben ni qué significa la palabra basílica. Recordemos que basílica significa casa del rey o casa de reyes. Por donde está la basílica pasaba un río que se llamaba el río Piedras. Ese río desviaron su cauce natural 300 metros a la derecha con el fin de construir la Basílica del Señor de los Milagros. Observar una torre blanca. Esa torre blanca se llama la ermita. Allá era donde quedaba la choza o la casa de la indígena, quien fue la que encontró el crucifijo del Señor de los Milagros, que más adelante les contaré la historia. Esa es la actitud. Venga, mi gente bonita, aquí todos tienen buena actitud, buena disposición. Ese es el ritmo de la vida. Alegre, feliz. La misa ahorita hay a las 2, a las 3:30 y a las 5. Uno creería que el amor en estos años duradero ya no existe. Sin embargo, la historia de mis abuelitos, aquí por azares del destino, nos platicaron que llevan 65 años de casados. Aproximadamente 150.000 habitantes. Para tener tan poquitos habitantes tiene muchas iglesias católicas, tiene más de 37. A mi mano derecha vemos la capilla San Francisco de Asís. A mi lado izquierdo vamos a observar otra iglesia, otro templo, la iglesia Santo Domingo de Guzmán, una iglesia con más de 350 años de historia, a solo 2 cuadras de la basílica. Algo de anotar es que alrededor de la basílica, a menos de 2 cuadras, hay 5 iglesias católicas que la rodean. De los 30 municipios más hermosos de Colombia, y está entre la red de pueblos patrimoniales, que son 19. En estos momentos estamos pasando por todo el sector histórico de la ciudad de Buga, donde vemos casas coloniales, casas muy antiguas, donde no se ve ningún edificio porque son prohibidos. A mi mano derecha podemos observar unos ventanales muy altos y muy grandes. Pero ¿por qué esos ventanales tan altos y tan grandes? Es que anteriormente nuestros antepasados no permitían que el hombre entrara a la casa a hacer visita. El hombre venía a hacer visita, era en caballo. Por eso vemos ahí la altura del caballo y la mujer esperaba toda romántica detrás del ventanal a que llegara su Romeo en el caballo. Chévere. Pero hoy en día, hombres como yo, no hemos perdido ni la costumbre ni el romanticismo. Solamente lo único que ha cambiado es que yo ya no vengo en caballo, pero vengo en chiva. Señor. Ah, no sé, ahí está la suegra detrás con el machete. En estos momentos vamos a pasar por el río Guadalajara. Ese río Guadalajara divide la ciudad en 2. De aquí para allá empieza el sur de la ciudad, donde vamos a observar los estratos 4, 5 y 6, donde también queda la zona rosa de comidas, zona rosa de bebidas y muchas cosas más. Vamos a llegar allí a un punto de venta de vino. Allí me les van a dar a degustar un delicioso vino que se llama Romance. Ese vino Romance está hecho entre cereza y uva. Es un vino artesanal, no tiene fecha de vencimiento. Ese vino es como nosotros los hombres, entre más viejos mejor. Vamos a encontrar allí lo que es la gelatina o la jalea, la original, la de pata de res, la que sirve para el colágeno, para el colesterol, para la gastritis, para la bronquitis y para el hambre. Vamos a encontrar el dulce típico del valle, el manjar blanco o el cortado a precio de fábrica. Eso es muy bueno para el mal genio, eso lo llevan mucho para las suegras y para las mujeres. Me quedé pensando, ¿no hubiese sido más fácil que dejaran el río donde estaba y la basílica construirla donde está actualmente el río? Pues, digo, ¿no? No sé yo. Vean, pillen pues, este es el famoso río Guadalajara. Es el río que mencionaba el compañero que anteriormente se llamaba el río Piedras.
me gusta más el río Piedras, que desviaron 300 metros de la Basílica de Guadalupe precisamente para construir la Basílica del Señor de los Milagros. 650, una indígena se encontraba lavando ropa en este río, cuando de pronto bajaba flotando un crucifijo del tamaño de 10 centímetros, de color blanco, de madera. Ella lo recoge con mucha devoción, con mucha fe y se lo lleva para su choza, para su casa. La choza o la casa quedaba ubicada allá donde les mostré, la Torre Blanca. Ella le hace un altar. En las noches ella empieza a escuchar ruidos y estruendos. Ella se levanta toda asustada cuando observa que el crucifijo de 10 centímetros había crecido del tamaño de 120 centímetros. Ella le cuenta a toda su familia, a todos sus amigos. La choza o la casa de la indígena se vuelve un sitio de peregrinación. La gente iba, pedía milagros, se los concedía. La gente iba y le arrancaba astillas a la cruz de madera. La gente iba, le prendían velones muy cerquita y quemaban la cruz. Vino una comisión eclesiástica de la ciudad de Popayán con unos sacerdotes para mirar qué era lo que estaba pasando en la choza de la indígena. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta peregrinación? Un sacerdote, el cual venía en la comisión eclesiástica, al observar el crucifijo tan deteriorado, tan feo y tan acabado, ordena destruirlo, que lo quemaran. Cuando lo estaban quemando, en vez del crucifijo volverse ceniza, lo único que hizo fue cambiar de color y volverse más hermoso. Por eso es que lo conocemos a nivel mundial como el negrito o el morochito de Buga. Y esa es la historia de nuestro Señor de los Milagros de Guadalajara de Buga. A mi lado izquierdo vamos a observar lo que es el faro. Es el único faro seco que tiene el departamento del Valle del Cauca. Mide aproximadamente 59 metros de altura. Tiene 139 Quiero mencionarles que sí se pueden subir al faro. Es por una módica cantidad, no recuerdo si 3,000 o 5,000 pesitos colombianos, pero sí se puede subir. Llegar acá a la antigua estación del ferrocarril. Esta antigua estación del ferrocarril es muy conocida porque acá se grabó más del 50% de la novela de La Ronca de Oro, de Benedicta Vargas, y orgullosamente colombiana, y es de acá de Buga, de Benedicta Vargas, La Ronca de Oro. Si podemos observar, todavía conservamos la sala de espera de primera clase y sala de espera de segunda clase. La sala de espera de primera clase era donde hacía mi familia y los que compraron bingo. Oigan a mi tío. La segunda clase, los que no compraron nada. Hoy día funciona lo que son las secretarías de turismo. Amigos, ya he venido como con esta, creo que es la quinta o sexta vez, años consecutivos, solamente que la anterior sí no pude venir porque se nos dañó el viaje, ya que las personas que se supone iban a venir no pagaron a tiempo, otras se echaron para atrás. Este año, con la ayuda de Dios, sí pudimos venir a dar gracias. Dentro de otras cosas, pues uno viene como a sentirse en paz y en tranquilidad espiritualmente. Eso tienen que tenerlo presente, que sí es un lugar de turismo, pero es un lugar muy representativo, ya que este lugar, este punto en el que nos encontramos en Buga, en el departamento del Valle del Cauca, vendría siendo un equivalente como para nosotros los mexicanos la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Entonces, aquí en Buga vienen no solamente cientos, sino miles y quizá millones de personas durante todo el año de todo el mundo, para que lo tengan presente. Entonces, hay momentos que si vienen en algunas fechas quizá un tanto de aglomeración, pues es muy difícil y complicado como entrar, digamos, como lo principal, pues dependiendo, digamos, de cada uno de ustedes, pero lo principal es entrar a ver digamos que al Cristo. Entonces, si vienen en un tiempo de temporada alta, va a haber, no sé, unas filas enormes para ello, de igual manera para comer, igual manera para hospedarse, para aquellos que les gusta hacer otro tipo de actividades, sí las hay. Ya sé que muchos dicen que Buga es un tanto relativamente pequeño, y sí,
Es relativamente pequeño, pero sí hay bastantes cosas por hacer en el entorno, en los alrededores, solamente que sí se necesita como de cierto transporte o carro personal para que puedan ir como a hacer algunas otras cosas, conocer fincas, conocer como un poco más de la historia, meterse como entre la gente y pues a ver como por ejemplo viñedos, algunas otro tipo de cositas, sí las hay. Muy recomendable que vengan, pero si no, todo lo encuentran digamos como dentro del centro, el centro de Buga, pues lo principal, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Que a pesar de haber venido ya hace unos años, como les había dicho anteriormente, móntense a la chivita. Hay 2 chivas principales pequeñitas que te hacen como el tourcito de toda la ciudad. Y si es una ciudad, ya no es un pueblo. En el año de, no me acuerdo, fue declarado por un gobernador aquí en Buga como una ciudad. Entonces, aunque sea una ciudad pequeña, pues se recorre muy breve. Pero el punto es que se suban a la chivita para que les den el recorrido y para que les den una buena explicación. Ya que pues yo puedo googlear así como lo pueden hacer ustedes y pues indagar un poquito de lo que es la historia desde la conquista, los españoles y muchísimo más. Aquí en Buga, cómo es que se creó el pueblo, en qué momento se declaró que era Buga. En aquellos años era Buga la Vieja. En el año de, es más, de hecho, por lo que miré e incluso no se tiene el registro de la fecha exactamente de cuándo se declaró como, pues digamos, Buga, ¿no? En ese contexto. De hecho, lo han declarado como en 3 ocasiones como el nombre de la ciudad. Lo primero era Buga la Vieja. Ya después le pusieron Guadalajara de Buga. Y no es Guadalajara, México, es Guadalajara de Buga aquí en Colombia. Que eso se le declaró el nombre en 1550 y pico me parece. Entonces es un dato importante. También algo que les quería mencionar que por ahí indagando, ¿por qué se llama Buga? En aquellos años cuando fue la conquista de los españoles, ellos fueron quienes le pusieron como el nombre de Buga. ¿A qué se debe el nombre de Buga? En aquel entonces había una tribu de indígenas que eran los Bugas. Entonces cuando fue la pelea entre los que nos conquistaron, entre los indígenas aquí lugareños del lugar, pues se hacían llamar los Bugas. Entonces, digamos como en honor, no sé cómo llamarlo a ellos o a esa tribu que era perteneciente a dicho lugar, fue que adquirió el nombre de Buga. O si bien a las personas de aquí originarias se les dice bugueños para que lo tengan presente. No, la llave. ¿Qué pasó aquí? Ahora resulta que llueve más adentro del bus. Pero es lo que le da picante y sabor a la vida. Esos momentos son lo único que nos vamos a llevar, así que hay que disfrutarlos. Mis estimados, nos vemos en la próxima.